Atención, en este preciso momento, las rejas de acero del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se cierran con un estruendo metálico que marca el fin definitivo de una era de opresión. Nicolás Maduro Moros, el hombre que durante más de 12 años gobernó Venezuela con puño de hierro, hoy se encuentra sumergido en una oscuridad y un aislamiento que nunca llegó a imaginar en sus peores pesadillas. Según informes de inteligencia filtrados y fuentes exclusivas dentro del sistema penal estadounidense, el dictador venezolano presenta 6 síntomas graves que demuestran que su resistencia psicológica está al borde del colapso absoluto. Ya no hay tarimas decoradas con banderas ni multitudes obligadas a aplaudir bajo la amenaza de perder sus raciones de comida. Ahora solo queda el silencio sepulcral de una celda de apenas 5 metros cuadrados donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Los reportes detallan que el primer síntoma es una depresión profunda y paralizante que ha transformado su semblante por completo. Maduro ha pasado de bailar salsa en cadenas nacionales, burlándose del sufrimiento del pueblo, a caminar con la mirada perdida y los hombros encogidos por los pasillos de una prisión que los mismos abogados defensores describen como el infierno en la tierra. La imagen es demoledora para quienes lo veían como un líder indestructible. El que se hacía llamar Superbigote viste hoy un uniforme color caqui, desgastado, que lo identifica simplemente como un número más en el complejo sistema federal de Nueva York. Su captura, ocurrida el 3 de enero de 2026 y ejecutada con una precisión quirúrgica por la Fuerza Delta de Estados Unidos, ha dejado una herida emocional que no deja de sangrar. Testigos directos aseguran que durante su primera semana de aislamiento total, Maduro ha dejado de sonreír por completo. La arrogancia que mostraba frente a las cámaras de la televisión venezolana se ha evaporado entre los muros de concreto frío de Brooklyn. El segundo síntoma identificado es una desorientación total y una pérdida del sentido de la realidad. Maduro ha pasado de decidir el destino de 30 millones de personas a no tener control ni siquiera sobre el interruptor de la luz de su habitación de reclusión. El sistema de iluminación se apaga y se encarga de manera automática según un cronograma rígido que no admite ruegos ni excepciones. En este lugar, el poder acumulado durante décadas de corrupción y saqueo no sirve absolutamente para nada. Los guardias no hablan su idioma y no muestran el menor interés en escuchar sus títulos del pasado. Para ellos, Nicolás Maduro es solo otro acusado más de narcoterrorismo, un preso de alta peligrosidad esperando un juicio histórico que podría sentenciarlo a cadena perpetua más 30 años de prisión efectiva. La caída ha sido tan estrepitosa y veloz que el exmandatario aún parece no procesar que su círculo más íntimo lo ha traicionado y abandonado a su suerte. Mientras él cuenta los minutos en una celda oscura, su sucesora, Delcy Rodríguez, ya encabeza consejos de ministros y negocia abiertamente con Washington la entrega de las reservas petroleras venezolanas a cambio de oxígeno político. El aislamiento es total y Maduro, según los reportes médicos internos, comienza a entender que el destino de figuras como Manuel Noriega es ahora su propia y cruda realidad. No hay teléfonos inteligentes con los que grabar mensajes, no hay redes sociales para difundir propaganda, solo hay paredes grises que le recuerdan a cada segundo que su tiempo de mando ha terminado de forma ignominiosa. Este es el primer síntoma de un quiebre moral que amenaza con destruir lo que queda de su voluntad antes de que llegue la próxima audiencia en marzo. El tercer síntoma que ha encendido las alarmas en el equipo médico del penal es un insomnio crónico y persistente, alimentado por una paranoia galopante que consume sus escasas horas de descanso. Maduro ya no confía ni en su propia sombra. En su mente perturbada por el encierro, cada ruido en los ductos de ventilación, cada paso metálico de los custodios en el pasillo o el simple zumbido de las cámaras de seguridad representa un intento de asesinato
o una operación de extracción ilegal coordinada por sus enemigos. No logra conciliar el sueño más de 2 horas seguidas, despertando sobresaltado y bañando en sudor frío, buscando desesperadamente una salida que no existe. Fuentes cercanas al caso indican que el exdictador solicita constantemente ver a sus médicos de confianza, aquellos que lo atendían bajo estrictas medidas de seguridad en el Palacio de Miraflores, pero la respuesta de las autoridades federales es un no rotundo, gélido y burocrático. En Estados Unidos, él es solo el interno número 0642, sujeto a las reglas inflexibles de la Oficina Federal de Prisiones. Este insomnio ha comenzado a generar episodios de alucinaciones auditivas, donde asegura escuchar las voces de sus antiguos colaboradores, como Jorge Rodríguez o Vladimir Padrino López, conspirando en su contra desde el otro lado de las paredes. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el panorama es radicalmente distinto y aterrador. El vacío de poder absoluto que dejó su captura ha desatado una guerra civil silenciosa entre las facciones del chavismo que aún quedan en pie y luchan por los restos del botín. Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela, se encuentra en una posición extremadamente precaria y peligrosa. Informes de inteligencia de alto nivel sugieren que Cabello está intentando desesperadamente movilizar a los colectivos armados para generar un caos social de tal magnitud que obligue a una negociación internacional, pero la efectividad de estos grupos paramilitares ha disminuido drásticamente sin el flujo constante de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico y el contrabando de oro, flujos que ahora están bloqueados casi por completo por las sanciones reforzadas de Washington y el control de los puertos. El cuarto síntoma de Maduro es un deterioro físico evidente, acelerado y casi irreconocible para quienes lo vieron hace apenas unos meses. Ha perdido más de 15 kilogramos en menos de 30 días. La dieta carcelaria, basada en estrictos controles nutricionales, de bajo sodio, pero carente de los lujos, manjares y excesos a los que estaba acostumbrado en su burbuja de poder, ha hecho estragos en su metabolismo envejecido. Los informes médicos internos señalan que su presión arterial es una montaña rusa emocional, disparándose cada vez que se menciona la palabra extradición o juicio. Este decaimiento físico es el reflejo externo de un hombre que se sabe derrotado y, lo que es peor, olvidado. Los analistas geopolíticos más respetados sugieren que esta debilidad extrema es aprovechada metódicamente por el Departamento de Estado para presionar por una confesión total y sin condiciones. Se le ofrece, tras bastidores, una posible reducción de pena o condiciones de reclusión menos severas a cambio de entregar las rutas exactas del Cártel de los Soles y los nombres de los altos mandos militares que aún mantienen una lealtad residual a la estructura criminal. La presión es asfixiante y no da tregua. Maduro se encuentra en una encrucijada existencial donde su silencio solo le garantiza morir lentamente tras las rejas de Brooklyn, mientras que su cooperación significaría la destrucción total y definitiva de lo que alguna vez llamó la revolución bolivariana. El quinto síntoma es una ansiedad social aguda y paralizante. A pesar de estar en aislamiento, teme el contacto visual con cualquier ser humano, incluso con sus propios abogados defensores. Cuando es trasladado para sus breves periodos de ejercicio en una jaula de acero en la azotea del penal, mantiene la cabeza baja, evitando mirar el horizonte de rascacielos de Nueva York, que le recuerda su insignificancia actual. Es el comportamiento típico de un depredador que ha comprendido con horror que ahora es la presa más valiosa del sistema judicial más poderoso del planeta. Llegamos ahora al sexto y más alarmante síntoma de todos. Uno que los analistas de inteligencia humana han denominado el silencio de los traidores. Este síntoma no se manifiesta en lo que Maduro dice,
sino en su incapacidad para procesar la realidad de su captura, la cual estuvo marcada por un detalle cinematográfico que hoy lo atormenta en su celda, el famoso reloj de pulsera que nunca se quitaba. Según las investigaciones más recientes del periodista Gustavo Azócar, la captura del dictador no fue solo el resultado de una incursión táctica, sino de una operación de inteligencia tecnológica sin precedentes. Se sabe ahora que un dispositivo de seguimiento de última generación fue insertado en un reloj de alta gama que Maduro recibió como un supuesto regalo de un aliado internacional muy cercano. Este objeto, que él portaba con orgullo, se convirtió en el faro que guió a las fuerzas especiales directamente hasta su ubicación exacta en una casa de seguridad en las afueras de Caracas. El síntoma actual es una obsesión compulsiva por su muñeca izquierda, donde ahora solo tiene la piel desnuda y marcada por el roce de las esposas. Maduro pasa horas frotándose esa zona del cuerpo, como si intentara buscar una señal o un contacto con ese mundo exterior que lo vendió al mejor postor. Esta fijación es la evidencia de una psique fracturada que busca respuestas en los objetos porque ya no puede encontrarlas en las personas. La soledad en Brooklyn es absoluta, pero el vacío político en Venezuela es aún más devastador. Mientras él permanece bajo custodia federal, el Departamento de Estado, liderado por figuras como Marco Rubio, ya ha puesto en marcha el plan de estabilización, recuperación y transición para la nación sudamericana. Los informes indican que la estrategia de Estados Unidos es clara y no admite vuelta atrás: desmantelar cada nodo de poder del chavismo radical. En este contexto, la figura de Diosdado Cabello ha pasado de ser el número 2 del régimen a convertirse en un hombre con una diana en la frente. Cabello sabe que es prescindible y que su única moneda de cambio para evitar el mismo destino de Maduro en una cárcel estadounidense es entregar las cabezas de las facciones más violentas de los colectivos armados. La paranoia de Maduro en su celda se alimenta de esta realidad. Él sabe que sus antiguos hermanos de armas están ahora mismo en oficinas alfombradas de otros países, negociando su cabeza a cambio de inmunidad o de una jubilación dorada en algún rincón remoto del mundo. El sexto síntoma, este embotamiento afectivo y pérdida de la noción de lealtad, lo ha llevado a un estado de catatonia intermitente. El hombre que una vez gritó consignas de patria o muerte, hoy se enfrenta a la muerte política y personal en el más absoluto anonimato. Las paredes de Brooklyn no solo contienen su cuerpo, sino que también ahogan sus gritos de protesta que nadie fuera de ese perímetro se molesta en escuchar. El mundo ha seguido adelante sin él, y esa es la medicina más amarga que el dictador ha tenido que tragar. La justicia estadounidense, con su ritmo lento pero implacable, está construyendo un caso que no deja espacios para la duda. Cargos por inundar las calles de América con toneladas de cocaína, lavado de activos y crímenes de lesa humanidad. Cada día que pasa, el aislamiento se vuelve más pesado y los 6 síntomas graves confirman que el tiempo de Nicolás Maduro en la escena pública ha terminado de la manera más humillante posible. Olvidado en una celda de 3x3, esperando un juicio que solo ratificará su caída definitiva hacia el abismo de la historia. Mientras el cuerpo de Nicolás Maduro se debilita tras los muros de concreto de Nueva York, una onda de choque sísmica recorre las mansiones y los refugios de lujo de la llamada burguesía revolucionaria. La caída del dictador ha dejado al descubierto las venas abiertas de una corrupción que supera los 800.000 millones de dólares, un botín acumulado durante más de 2 décadas de saqueo sistemático. Los analistas de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han intensificado la cacería contra los herederos del chavismo, esos jóvenes que hasta hace pocas semanas disfrutaban de una impunidad total en ciudades como Madrid, Estambul y Dubái. El contraste es brutal y doloroso para el círculo íntimo de Maduro. Mientras el líder duerme en una litera de metal bajo una luz fluorescente que nunca se apaga,
Sus hijastros y los hijos de la cúpula militar intentan borrar desesperadamente sus rastros digitales y financieros. Sin embargo, la captura de Maduro ha desbloqueado una montaña de evidencia digital contenida en los servidores incautados durante la operación de extracción en Caracas. Documentos clasificados revelan una red de empresas fachada que operaban bajo el amparo de fundaciones sociales, pero cuya verdadera misión era el blanqueo de capitales provenientes del oro de sangre del arco minero. La presión internacional no solo se centra en el hombre que está en Brooklyn, sino en la infraestructura que sostenía su poder. Se estima que más de 35 familiares directos de la alta jerarquía chavista están ahora bajo investigación criminal en 7 países distintos. Las fuentes indican que Cilia Flores, conocida como la primera combatiente, se encuentra en un estado de pánico total, refugiada en un búnker subterráneo en el estado Miranda, sabiendo que su inmunidad se ha esfumado con la misma velocidad con la que las fuerzas especiales sacaron a su esposo del país. La traición ya no es una posibilidad, sino una moneda de cambio corriente entre los herederos que buscan desesperadamente un acuerdo de culpabilidad para conservar una fracción de su fortuna mal habida. Este es el desmoronamiento moral de un régimen que juró defender a los pobres, mientras sus familias acumulaban propiedades de lujo en los sectores más exclusivos de Europa. La caída de Maduro no es solo el fin de un hombre, es el colapso de un ecosistema criminal que hoy ve cómo sus bases de apoyo en Rusia y China se retiran estratégicamente ante la contundencia de las pruebas presentadas por Washington. Los servicios de inteligencia occidentales han interceptado comunicaciones donde se detalla cómo los socios internacionales de la revolución están desconectando los puentes financieros para evitar ser arrastrados por la caída del gigante. Debajo, en las calles de Venezuela, el sentimiento es de una justicia poética que tarda pero llega. Los ciudadanos que durante años sufrieron la hiperinflación y la escasez, observan ahora cómo los hijos de los generales son obligados a abandonar sus privilegios y a enfrentar una realidad de persecución judicial global. La estructura de poder que Maduro construyó sobre la lealtad comprada se está fragmentando en 1000 pedazos, dejando a cada actor tratando de salvar su propio pellejo. Brooklyn no es solo una cárcel para un hombre, es el símbolo del fracaso absoluto de un modelo que prefirió la opulencia de unos pocos sobre la vida de millones. La cuenta regresiva para el juicio final ha comenzado y no habrá rincón del planeta lo suficientemente seguro para quienes ayudaron a destruir una nación entera bajo la sombra del puño de hierro de Nicolás Maduro. La caída de Nicolás Maduro ha dejado un cráter geopolítico que está succionando las últimas esperanzas del chavismo radical. En las cancillerías de Moscú y Pekín, el pragmatismo frío ha reemplazado a la retórica de la hermandad revolucionaria que duró más de 2 décadas. Fuentes diplomáticas de alto nivel confirman que el gobierno ruso ya ha dado instrucciones precisas para asegurar sus activos energéticos en la faja petrolífera del Orinoco, distanciándose públicamente de un líder que ahora ven como un activo tóxico e irrecuperable. La traición, sin embargo, no solo viene de las potencias extranjeras. Dentro de las paredes del Palacio de Miraflores, el ambiente es de un sálvese quien pueda absoluto y devastador. Delcy Rodríguez, la astuta vicepresidenta que durante años fue la cara amable del régimen ante el mundo, ha comenzado a tejer una red de contactos directos con delegados de Washington, buscando desesperadamente una salida negociada que la proteja de la tormenta judicial que se avecina sobre todo el tren ministerial. Ella sabe mejor que nadie que el tiempo de las lealtades ideológicas terminó en el preciso momento en que Maduro fue subido a ese avión militar con rumbo a la base aérea de Nueva York. El plan de estabilización, recuperación y transición, mencionado por figuras clave del Departamento de Estado como Marco Rubio, ya no es una teoría conspirativa de la oposición, sino una hoja de ruta administrativa
que se ejecuta con una precisión quirúrgica en el terreno. Mientras tanto, en la sombra de la estructura militar venezolana, el general Vladimir Padrino López intenta desesperadamente mantener la cohesión de una fuerza armada que se desmorona por la base, víctima de años de desidia y corrupción. Los soldados de bajo rango, esos que durante años pasaron hambre y privaciones mientras sus superiores se enriquecían con el contrabando, ven en la captura de su comandante en jefe una oportunidad histórica para la redención o la deserción masiva. La inteligencia occidental ha detectado un aumento significativo en las comunicaciones de oficiales medios que buscan activamente garantías de seguridad para entregar las ubicaciones exactas de los depósitos de armas estratégicas y los centros de control de los colectivos armados. Por otro lado, la figura de Diosdado Cabello se ha convertido en el pararrayos de todas las tensiones internas. Con una recompensa multimillonaria sobre su cabeza y la desconfianza creciente de sus propios compañeros de partido, Cabello se ha visto obligado a replegarse a una posición defensiva extrema, consciente de que su nombre es el siguiente en la lista de extradiciones prioritarias del sistema de justicia estadounidense. En este escenario de desbandada generalizada, la sociedad civil venezolana y la diáspora en Estados Unidos han comenzado a movilizarse bajo una nueva iniciativa de recolección de firmas y presión legislativa, buscando que el proceso de justicia sea total, transparente y abarque a cada cómplice del saqueo nacional. Figuras como el comandante Luis Quiñones lideran este movimiento civil que exige que no haya rincón del mundo donde los testaferros del régimen puedan esconder el dinero robado al pueblo. No se trata simplemente de ver a Maduro tras las rejas de Brooklyn, sino de desmantelar por completo la red de empresas maletín que permitieron que la nación con las mayores reservas de petróleo del planeta se convirtiera en un desierto de miseria y migración forzada. El vacío de poder es real y representa la primera oportunidad genuina en un cuarto de siglo para que Venezuela recupere su soberanía secuestrada por el cártel de los soles. El mundo observa con una mezcla de asombro y alivio cómo el gigante con pies de barro se deshace en vivo y directo, mientras que en su celda el hombre, que una vez se creyó invencible, solo puede escuchar el eco de su propio fracaso rotundo. La historia se está escribiendo hoy con la tinta de la justicia implacable. El juicio que se avecina en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no será solamente un proceso legal contra un individuo, sino el juicio del siglo contra un sistema de criminalidad organizada que secuestró las instituciones de un Estado soberano durante más de 2 décadas. Los fiscales federales ya han preparado miles de terabytes de evidencia que incluyen grabaciones telefónicas, testimonios de desertores clave y registros financieros que vinculan directamente a Nicolás Maduro con el cártel de los soles y redes de narcoterrorismo global. Cada síntoma de debilidad que el exmandatario muestra en su celda de Brooklyn es una victoria para la justicia internacional, que ha demostrado que nadie, por más poderoso que se crea, está por encima de la ley. Mientras el proceso judicial avanza, Venezuela entra en una fase crítica de reconstrucción nacional. El comandante Luis Quiñones y otros líderes de la sociedad civil han dejado claro que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria que requiere la participación activa de todos. La iniciativa de recolección de firmas para respaldar las leyes de transición y asegurar que los activos recuperados vuelvan a las manos de los ciudadanos es el motor que ahora impulsa la esperanza en las calles de Caracas y en cada ciudad donde reside la diáspora venezolana. Ya no se trata de retórica política, sino de acciones concretas para reconstruir un sistema de salud colapsado, una economía devastada y un tejido social herido por años de persecución. El mensaje para los que aún intentan sostener
los restos del régimen, es nítido. El tiempo de las sombras ha terminado. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y las democracias más sólidas del hemisferio, no permitirá que el vacío de poder sea llenado por nuevas mafias o por figuras radicales como Diosdado Cabello, quien hoy se encuentra acorralado por sus propias decisiones del pasado. La historia recordará este 2026 como el año en que la tiranía más longeva de Sudamérica se desmoronó bajo el peso de su propia corrupción. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se burló del hambre de su pueblo desde el Palacio de Miraflores, pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad, rodeado por el silencio y el olvido que él mismo sembró. Los 6 síntomas de su colapso psicológico son solo el preludio de una sentencia que ya ha sido dictada por la historia. Venezuela se levanta hoy con una nueva luz, mirando hacia un futuro donde el petróleo sea una herramienta de progreso y no un arma de opresión. El camino hacia la libertad total es largo y complejo, pero el primer paso, el más difícil de todos, ya se ha dado con una firmeza que no admite retrocesos. El capítulo de la dictadura se cierra definitivamente, dejando paso a una era de justicia, transparencia y dignidad para millones de personas que nunca dejaron de creer que este día llegaría. La caída del dictador en Brooklyn es el recordatorio final de que la justicia, aunque a veces tarda, llega con una fuerza implacable para restaurar el honor de las naciones oprimidas.